Hola. Jesús no solo pronunció palabras que hablaban de su divinidad, sino que sus acciones verificaron sus afirmaciones. Cuando Jesús afirmó ser la resurrección y la vida, lo respaldó resucitando a su amigo Lázaro, después de haber estado muerto 4 días. Ese milagro y varios otros sin precedentes revelaron que Jesús verdaderamente era el Hijo divino de Dios, o sea, un ser no creado. Él siempre ha existido, ahora está en el cielo con su Padre y siempre estará con nosotros en el futuro. El gran yo soy es un título que Él es Dios y que comparte. Siempre ha estado íntimamente reconectado con la familia humana. Él habló para que nuestro mundo existiera y continúa hablándonos a través de la Biblia, la palabra de Dios escrita. Finalmente, murió para salvar a la humanidad caída. Podemos decir con seguridad que era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, completamente humano y completamente divino. Nadie más puede hacer esta afirmación. Hay 7 declaraciones de yo soy que salieron de los labios de Jesús. Esta semana, los milagros que proclamaron la verdad sobre su divinidad son los que nos dicen que Él es el pan de vida, también la luz del mundo, la vida y la resurrección. Así que sin más, iniciamos este análisis maravilloso, la lección número 2, que lleva como título Señales de su divinidad. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, versos 25 y 26. Amén. Hoy en día muchos están emocionados por la manera milagrosa en que Jesús alimentó a la multitud con solo 2 panes y 2 peces. Los milagros de curación que él ya había realizado significaron que pronto las multitudes lo seguirían a todas partes. Especialmente por este milagro en particular ocurrió cerca del tiempo de Pascua. La alimentación de 5,000 personas cautivó los corazones de los discípulos de una manera que no se había experimentado desde la época de Moisés, cuando el maná, llamado el pan del cielo, alimentó a los israelitas en el desierto. Hay algunos paralelos interesantes entre la historia del Evangelio de Juan y la del Éxodo sobre Moisés. En primer lugar, Juan 6:3 menciona que Jesús había subido a una montaña, ya saben, como solía hacer Moisés. Luego en Juan capítulo 6, versos 5 y 6, dice que Jesús probó a Felipe preguntándole dónde podría comprar pan para todos, tal como los israelitas habían sido probados durante su experiencia en el desierto. Y finalmente, después de que todos fueron alimentados ese día, quedaron 12 cestas. Esto debe haber sido una reminiscencia a las 12 tribus de Israel. Los discípulos no pudieron evitar preguntarse si en este marco al que seguían podrían ser en realidad el esperado Mesías, el profeta y libertador de Israel. No lo sabía de todo todavía, pero de hecho estaban vislumbrados por la divinidad de Cristo. Iniciamos con la primera historia que se encuentra en Juan capítulo 6, verso 1 al 14, nos habla acerca de la alimentación de los 5,000. Luego entonces vamos a ver Jesús sanando a un ciego de nacimiento, parte 1 y 2. Y por último, nuestro maravilloso Salvador resucitando a su amigo Lázaro. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias, y lo seguían una gran multitud porque venían las señales que Jesús le hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes
de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús les había hecho, dijeron, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Jesús es el pan de vida. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer para ponernos en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le he enviado. Ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Amén. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, no, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra y saludó con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Los fariseos fueron a llevarlo, ¿no? Al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso los dos sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había divisiones entre estos. Pero una persona que le preguntó, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices tú? Y es muy importante. Nosotros desprendemos de esas ideas preconcebidas. Vas a llegar a un lugar y vas a hacer como nosotros queremos cuando estamos avanzando constantemente. Entonces los fariseos decían que Jesús no podía ser Mesías porque supuestamente, según sus ritos y tradiciones, ¿no?, que ellos fueron pervirtiendo poco a poco, no guardaba el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le contesta, es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o que él haya abierto los ojos, nosotros también lo sabemos. Edad tiene,
Preguntadle a él, él habla por sí mismo. Muy bien. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos le habían acordado que si uno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, ¿edad tienen? Preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. La cosa sé, que antes había sido yo ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y respondió, ya os lo he dicho, me habéis escuchado, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros no. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Nunca has oído decir que alguien abrirá los ojos a uno que no nació ciego. Si esto no viera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Vamos a terminar con nuestra última historia, que es la resurrección de Lázaro. Trasladándonos a los capítulos 11, versos 38 al 44, y nos dice de la siguiente manera, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias. Te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Amén. La Pascua se acercaba, de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús. Grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén, su número iba en aumento, hasta que se reunieron 5,000 hombres, sin contar claramente pues las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un tiempo al lado con los discípulos. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y probado de descanso, manifestaba impaciencia, veía que una necesidad mayor requería su atención mientras contemplaba a la gente y acudía a su auxilio. Pero es que nos dice este versículo muy famoso, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló su lugar convenientemente donde pudiese atender a la gente. Y fue uno de los milagros más asombrosos, porque Jesús, su método era mostrar simpatía, ganar su confianza, se basaba en la amistad. Jesús atendía las necesidades de las personas se sintieron muy felices cuando Jesús no solamente procuró su bien espiritual, sino su bien económico y puede saciarles esa necesidad urgente. Y podemos ver que lo poco en la mano de Jesús se convierte mucho, porque a veces tenemos tanto miedo y consideramos que nuestros dones son tan poquitos o a veces inexistentes que no queremos adorar a Dios, cuando Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas con pequeñas cosas. Job fue terriblemente afligido y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado de su pecado e hicieron que él se sintiera bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Definitivamente sabemos que hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufrimiento es el resultado de una conducta pervertida. Se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó
de todo lo que poseía, se rompió los músculos familiares, perdió a sus hijos. Durante un tiempo, el cuerpo se le cubrió de llagas repugnantes y mucho sufrimiento. Sin embargo, vemos como los amigos supuestamente vienen a consolarlo, pero trataron de convencerlo de que era responsable de esas aflicciones por su proceder pecaminoso. Sin embargo, él se defendió y negó la acusación, declarando: Consoladores por esto sois todos vosotros. Al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo, lo sometieron a una prueba penosa y descubrieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad y Dios recompensó a su fiel siervo. Cuando Cristo vino a revelar el conocimiento del carácter de Dios, la verdad de Dios había estado oculta bajo una montaña de tradición y de error. Las ofrendas de sacrificios que se habían ordenado para instruir a los hombres acerca de la expiación vicaria de Cristo, a fin de enseñarles que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, se había convertido para ellos en una piedra de tropiezo. Todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado en su entendimiento oscurecido. Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de las cosas de cómo existían y a revelar el carácter de Dios. Es interesante notar que todos los milagros que Cristo realizaba en sábado era para aliviar el afligido, como decía al principio. Los fariseos no le importaban para nada el bienestar emocional ni la felicidad de esa persona que ha recibido ese milagro, solamente están enfocados en su tradición y en su legalismo. Pues estos fariseos habían procurado condenarlo como un violador del sábado, habían tratado de citar a los herodianos contra él, presentándoselo como procurador de establecer un reino rival. Consultaron en ellos en cuanto pudieron, ¿no?, para poder matarlo, para excitar a los romanos contra él. Y también se lo había presentado como tratando de subvertir su autoridad, sublevándose, ¿no?, no revueltas. Habían ensayado todos los recursos para impedir que influyera en el pueblo, pero hasta entonces sus tentativas habían fracasado. Las multitudes que habían presenciado sus obras de misericordia y oído sus enseñanzas puras y santas, sabían que los suyos no eran los hechos y palabras de los violadores de sábado o algo blasfemos. Aún los oficiales enviados por los fariseos habían sentido tanto la influencia de sus palabras que no pudieron echar mano de él. En su desesperación, los judíos publicado finalmente un edicto decretando que cualquiera que profesase fe en Jesús fue expulsado de la sinagoga. Debido al orgullo y la ambición de los hijos de los hombres, Dios ha preferido realizar sus grandiosas obras por medio de los instrumentos más sencillos y humildes. Dios no elige a los hombres a quien el mundo era como grandes, talentosos o brillantes. Él elige a personas que desean trabajar con humildad y sencillez, reconociéndolo como su guía y la fuente de su fortaleza. Él anhela que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. El apóstol Pablo puede hacer frente a la elocuencia y a la lógica para poder participar en la inteligencia de todas las controversias. Y dice lo siguiente, escribe así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia o con palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Cristo eligió lo insensato del mundo porque Él considera indoctos e ignorantes para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden, porque tenían ante sí a su ejemplo divino. Cristo les representaba las verdades más y más elevadas, a los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera con el fin de que los sigan. Los que predican a Cristo deben aprender de él diariamente para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales Él murió. Debe ser su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Y para terminar con esta reflexión acerca de la vida de Lázaro, pues
Cristo lloró a la tumba de Lázaro debido a que no le iba a ser posible salvar a todos aquellos a quienes el poder de Satanás había unido en la muerte. Y de sí mismo por el rescate de muchos, a saber, por todos aquellos que quisieran aprovechar el privilegio de volverse leales a Dios. Cuando resucitó a Lázaro de la tumba, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Mire qué maravilloso. Cada rescate que se hiciera le iba a producir la más profunda humillación. Debía probar la muerte de los hombres. Se dio cuenta de que solo él podía rescatarlo del profundo foso en que se había caído. Solo Jesús podía poner sus pies en la senda recta. Solo su perfección podía contrarrestar la imperfección. Solo él podía cubrir la desnudez con su propio manto de justicia inmaculada. Jesús es el fuerte para liberar. La ayuda proviene de uno que es poderoso, que rodea al hombre con su brazo largo y humano, mientras que su brazo divino sostiene la impotencia. No era solo simpatía humana hacia María y Marta, por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan la tierra. Cristo lloraba por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos que no podían ver como causa de su pesar sino las circunstancias externas de las escenas que estaban delante de él, dijeron suavemente: mirad cómo le amaba. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los creyentes, decían con irrisión: ¿no puede este que abrió los ojos de los ciegos hacer que éste no muriera? Jesús era capaz de salvar a Lázaro, pero ¿por qué lo dejó morir? Y eso mismo nos pasa cuando estamos cerca de las situaciones de la vida y decimos: pero ¿por qué el Señor me permite que pase por esto? Pero vamos a ver por qué entonces, si el Señor podía salvar a Lázaro, lo dejó morir. Vamos a ver. Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y los saduceos. Sabía que estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse en su humillación y su crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén, y en esa ocasión nadie lloraría a los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó completamente retratada delante de él cuando vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. La bendita Biblia nos da un conocimiento del gran plan de salvación y nos muestra cómo cada persona puede tener vida eterna, ya que Jesucristo, el testigo fiel, dice a los suyos: yo les doy vida eterna y no perecerán. Y en Cristo tenemos salvación eterna. Amén. Gloria a Dios. Jesús quiere que sepamos que Él vino al mundo a darnos su vida y que todo lo que debemos de saber de Él está en su palabra, y que fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó fuera demonios, y que por su palabra pues calmó el mar y resucitó a los muertos, y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él nos habla hoy también a través de su santa palabra, como nos ha hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador. Desea fijar la fe de Jesús en sus seguidores de la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente del poder para ellos. Y como su maestro debía de vivir de toda la cosa o de toda palabra que sale cosa de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, también nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma debe recibir la palabra de Dios para sí, así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrientes, ¿no? Así hemos de recibir la palabra de Dios por nosotros mismos, no debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente, ¿no? Porque alguien me dijo, porque esta persona cree, sino yo creo, yo analizo, yo escudriño. Debemos estudiarla cuidadosamente, la Biblia, pidiendo a Dios ayuda del Espíritu Santo en este fin de semana para poder comprender su palabra. Dios quiere darnos señales de su divinidad, demostrándonos que Él tiene el poder y el control de nuestras vidas.
Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el repaso y análisis de la lección número 2. Nos vemos la próxima semana, con la ayuda de Dios, analizando y resumiendo la lección número 3. Bendiciones. Bye.